Soy José Moya e intento crear y aportar contenido que ofrezcan información valiosa y educativa. Esto no solo enriquece las plataformas, sino que también brinda a los usuarios una alternativa para aprender y expandir su conocimiento mientras navegan y se entretienen con temas más ligeros que le ayudan en lo que sea de su inmediato interés. Si logro alcanzar la atención de muchos, seguramente invertiré con grandes recursos en una aplicación que ayuden a todos, de forma gratuita, a evaluar su cuerpo y su salud sin intermediarios. En esta versión más extensa explico, en el ámbito médico, el análisis del tiempo y progresión de las señales es esencial para diagnosticar o descartar enfermedades. Un evento abrupto, como un síntoma que aparece de repente, nos hace pensar en alteraciones vasculares. Esto se debe a que los vasos sanguíneos tienen la crucial función de distribuir la sangre, y un fallo inmediato en este sistema desencadenaría síntomas detectables en un examen clínico, así como quejas que el paciente podría relatar. Un claro ejemplo es cuando alguien vomita repentinamente, sin haber sentido náuseas previamente o sin tener idea de que iba a suceder. Esta es una señal indicativa de una compresión intracraneal que provoca presión, generando un vómito sin los reflejos habituales que lo acompañan, como la náusea o el cambio de color en la piel. A este fenómeno se le conoce como vómito en pistoletazo, y es probable que sea causado por una masa o tumor cerebral que presiona estructuras adyacentes. Por otro lado, si las señales que observamos son continuas y su intensidad aumenta gradualmente sin revertir, nos inclinamos a considerar riesgos metabólicos. Aquí, sustancias tóxicas y proteínas anormales se acumulan debido a fallos en los sistemas de limpieza del organismo. En individuos mayores de 60 años, si notamos que la memoria flaquea, hay inseguridad, sospechas y una pérdida de habilidades cotidianas, el diagnóstico de Alzheimer se vuelve probable, especialmente si existen antecedentes familiares de la enfermedad. Históricamente, se sabe que un cerebro saludable se basa en la comunicación constante de las neuronas, que transmiten señales mediante cargas eléctricas y sustancias químicas. Astrocitos y microglías contribuyen a mantener esta salud neuronal. No obstante, en el Alzheimer, este equilibrio es interrumpido por proteínas tóxicas como tau y beta-amiloide, las cuales se acumulan y afectan a las neuronas. Esta acumulación altera la comunicación entre neurofibrillas. Además, factores como problemas vasculares, deficiencias de glucosa e inflamación crónica inciden en la salud cerebral. Específicamente, el hipocampo se ve comprometido, desencadenando síntomas como la pérdida de memoria y desafíos cognitivos. Entender a profundidad estos mecanismos es vital para la creación de terapias más eficientes. Los progresos en investigación contemporánea se centran en la identificación de biomarcadores, terapias específicas y enfoques relacionados al estilo de vida para fortalecer la salud cerebral. Con estos avances se busca prevenir o al menos retrasar las consecuencias de la demencia. Para aquellos interesados en profundizar más, existen medicamentos que han demostrado ser efectivos en frenar el avance del Alzheimer. Invito a los lectores a consultar el artículo completo que he preparado para informar sobre los últimos avances en medicina en este campo.